historia, pero apenas está empezando, ¿eh? Ahora vamos a platicar un poco de mis primeros cuidados médicos. ¿Cómo fue? ¿A dónde acudieron? ¿Qué ocurrió para que me trataran? Y pues, ya platicábamos en la entrega pasada que nosotros necesitamos muchas cirugías, así que en dónde se realizaron, cómo fue como papás vivir esta experiencia, a qué edades fueron más o menos, platícanos un poco. Quiero comentar algo y lo digo en un muy buen afán y todo. Cuando pasan estas cosas, resulta que toda la familia interviene, ¿no? Toda la familia, las familias de ambos empiezan a opinar, cosas buenas, cosas malas y todo. Entonces se vuelve un caos familiar, ¿no? Porque nadie da una respuesta favorable, tajante. Nadie tenemos una respuesta, nadie conocemos al experto para que nos oriente. No existe un médico en ese momento que nacen los bebés que nos oriente así preciso, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que este bebé salga adelante? Entonces todos los comentarios son muy negativos por parte de los profesionales de la salud. Son muy, yo lo considero como, pues a lo mejor, digo, es la manera de pensar de los médicos, yo lo entiendo ahora, pero te pintan un panorama muy triste, ¿no? O sea, muy, muy negro a unos papás que sí, éramos muy jóvenes, estábamos muy chicos, con muy poca experiencia, el primer bebé, en la familia, por supuesto, pues no tenemos un antecedente de alguien con un síndrome así, ni alguna enfermedad, somos personas sanas, entonces el panorama es muy, muy triste. Yo sé que esto ha cambiado, esto ha habido, de verdad que hay un cambio muy, muy interesante ahora, tanto social como médico, pero si yo me remonto a hace 26 años que tú naciste, bebé, el panorama de los médicos era muy, muy negro hacia nosotros y además, pues, demasiada ignorancia, puedo decirlo así, poca ayuda. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Que la familia opina, entonces no decidimos qué hospital, a dónde ir, y es muy fácil decir, pues váyanse a la casa, ¿no? Tengan a su bebé, pues casi Dios los bendiga, te vas de alta con tu bebé, y esto se me hace un error terrible, de verdad es un error que yo hoy estoy totalmente en contra de eso, porque no es posible que te manden a casa con un bebé en estas condiciones, que no respira, que no puede comer porque no podías comer, no podías succionar, tenías el paladar hendido, no lo comenté hace rato, tienen el paladar hendido, no sabemos qué condiciones tenías de manera interna en los órganos, y entonces te mandan a casa o nos mandan a casa como si fueras un bebé sano, que en el mejor de los casos debe ser una historia bellísima, ¿no? Llevarte a casa a tu bebé sano, disfrutar la maternidad, la paternidad, de preferencia solos, ¿no? Sería lo más bonito. Y entonces, para mí fueron esos primeros 2-3 días en casa contigo, recién nacida, con 2 días de nacida, terribles, ¿no? Porque yo recuerdo que yo me desesperaba, no tenía mucho el apoyo, o a lo mejor no estábamos sincronizados tu papá y yo en esa desesperación que yo tenía, porque de verdad no respirabas, o sea, es tanta la malformación del tercio medio, obviamente del cráneo, del tercio medio, la vía aérea está totalmente saturada, el paladar hendido, no succionabas, la leche pues se te salía por la nariz, yo sentía que te ahogabas. Entonces, si me hubieran a mí dicho en ese momento, cuando yo estaba todavía en el hospital, cuando naciste, váyanse en este momento a un hospital, yo hubiera sido, creo que la más feliz, ¿no? O sea, yo hubiera aceptado esos retos de estar dentro de un hospital contigo, pero no fue así. Entonces, bueno, vienen los comentarios de la familia, y este hospital, y este otro, y los conocidos, y las familias, y todo. Llegamos a un hospital, y quiero decirles que esto se convirtió en un peregrinar, así tremendo, por la misma ignorancia que existe, o por la poca asesoría que nos dan en ese momento, y puedo decir que toqué puertas en 3-4 hospitales, ¿no? En esos primeros días contigo, obviamente, pues yo recuerdo mucho en el hospital, en el primer hospital al que llegamos en México, en la Ciudad de México, con
con las puntadas de la cesárea, que no podía caminar rápido, no podía subir escaleras, sentía que se me abría la herida, y te pusiste grave ahí en el hospital. Entonces te da ictericia. ¿Qué significa? Bueno, pues te sube la bilirrubina, que yo no sabía, ahí sí, la bilirrubina, me sube la bilirrubina, pero yo no sabía que era la bilirrubina. Entonces yo dije, pues, ¿y eso qué es? Es gravísimo, ¿no? En los bebés prematuros, porque además creo que fuiste prematura, creo que así fue, te sube la bilirrubina. Y esto es muy grave, y entonces ya no nos dejan salir de ese hospital, pero no hay camas, entonces estamos en urgencias, de repente a mí me corren de ese hospital contigo, me llevan a otro en una ambulancia ahí medio destartalada, necesitabas fototerapia, que es pues una técnica para bajar la bilirrubina en los bebés, pero todo esto se debe de vivir, insisto, o sería lo mejor, y yo lo pediría, en cualquier institución. Digo, a falta de economía, porque hay que decirlo, ¿no? Pues en ese momento éramos tan chavos, tan chicos, que no teníamos la economía para pagar un hospital privado, o ni siquiera un pediatra privado, para que nos dijera, ¿no?, cuál era el pronóstico. Entonces, pues así anduvimos, ¿no?, de hospital en hospital, justo, hasta que, bueno, llegamos a una institución, digo, también pues por ayuda de la familia y todo, donde yo dije, y es el instinto maternal, de verdad, insisto, ese instinto maternal que desarrollamos las mamás, dije, este es el lugar correcto, aquí es donde tienes que estar, aquí es donde te van a atender, le guste a quien le guste, porque creo que pues a tu papá, por ejemplo, no estaba muy de acuerdo y todo, y ahí estuvimos 18 años prácticamente en ese hospital, en esa institución, del IMSS, 18 años hasta que, bueno, te dieron de alta, y ahí tuviste tus prácticamente casi 15 cirugías dentro de la institución y 3 que te hicimos a nivel privado. Uy, pues qué cosas. Yo creo que es una realmente historia bastante larga para contarlo en una hora, pero les informo que en nuestra página Apert MX van a estar muy pronto estas y más historias, tanto de mi mamá como de otras mamás, para que le den una checadita, si les gusta si les gusta esta probadita, si les interesa, puedan irse para allá. Ahora platícanos de la escuela. ¿Cómo escogiste mi primer preescolar? ¿Cómo nos fuimos a la primaria? Platícanos un poco. Es otro momento caótico, porque si bien yo lo he dicho siempre, ¿no? Cada vez que estabas en el hospital, cada vez que entrabas a una cirugía, cada vez que yo firmaba el consentimiento de la anestesia, me temblaba la mano, de verdad, porque yo tenía que firmar el consentimiento, y para mí la anestesia siempre ha sido así como cuestión, pero yo digo, bueno, finalmente te estoy dejando cada vez que pasabas esa, ¿cómo se llama? Esa barrera para el quirófano. ¿El transfer? El transfer, justo. A mí me dejaban llegar hasta antes, ¿no? Hasta el preoperatorio. Uh-huh. Entonces, cuando ya te dejaban el transfer con las enfermeras y todo, yo decía, pues esto estás en manos de los médicos, o sea, realmente aquí yo no tengo ninguna injerencia, ya no puedo decidir más que pues pedirle a la vida, al universo, de verdad que los médicos tengan la mejor decisión o hagan lo mejor, pero no está en mí. Pero la parte social, bebé, la parte educativa, la parte, pues digo, familiar, eso sí está parte de los papás, eso sí nos corresponde, ¿no? Lo médico, pues ya está en manos de ellos, y le pedimos a quien nosotros creemos lo mejor para ustedes. Pero, ¿qué pasa con la parte social? Yo tenía mucho miedo. Digo, hay que decir, bueno, tuviste cirugía de cráneo a los 6 meses, que es algo muy importante, pues las cirugías de las manos, que digo, sin ser tan delicado, pero bueno, tiene su riesgo, pero para mí era importante cómo ibas a proteger tu cabeza con una cirugía donde te habían pues realmente roto el cráneo, tenías grapas en el cráneo para que tu cerebro creciera. ¿Cómo ibas a entrar a un preescolar, o cómo ibas a entrar a al kinder? Y me decían, es que tiene que tener mucha estimulación temprana y todo. Entonces,
dije, ¿cómo? Yo quería que pues, ponerte un casco, yo quería casi tenerte entre algodones, el que caminaras para mí era así un riesgo de que te golpearas con los piquitos de la mesa y todo. Entonces, yo sufría mucho. Sufría cada vez que tenías como que dar ese paso, lo dimos, encontramos un lugar hermoso para una estimulación. Al principio yo iba contigo y jugábamos mucho. Digo, no digo marcas, pero bueno, no digo lugares, pero un lugar encantador, te trataron hermosamente, la verdad te apapachaban, te consentían, te sentías tú muy contenta y nos dio la oportunidad que en ese mismo lugar que ya te conocían, empezaste el maternal, lo que es los primeros, la primera escuela, donde ya ibas tú sola, que no quiero decirles lo que yo sentí cuando te dejé el primer día solita en el maternal, o sea, fue terrible, pero bueno, igual, ¿no? Las mises, la verdad es que con todo el amor, con todo el profesionalismo, te trataban, todo es hermoso, ¿no? Y ahí, pues hiciste todo el maternal, el kinder 1, el kinder 2, y te fue muy bonito. La verdad es que tú ibas muy contenta, feliz. Algo interesante que yo digo es que los niños, así como pueden ser muy crueles en algunas cosas, también su ingenuidad, son tan naturales que te aceptaban muy bien. Sí te preguntaban, ¿no? O sea, te hacían preguntas así como extrañas, ¿no? De por qué tus diferencias, pero yo nunca sentí o yo nunca viví o que me hayan dicho, ¿no? Las mises, algún rechazo. Yo eso no lo recuerdo, creo que fue una etapa bonita y ahí afortunadamente pudimos, pues ya con las relaciones de los amiguitos, los papás y todo, igual dar con un colegio maravilloso, un colegio al que yo siempre lo diré, de verdad, públicamente, le debo toda tu educación, toda tu seguridad que tienes en la vida, cómo te enseñaron, cómo te trataron, ahí entraste desde el pre-first hasta pues preparatoria, ¿no? Entonces fue maravilloso haber encontrado ese colegio que te dio la oportunidad, así, o nos dio la oportunidad. No fue fácil, nos advirtieron que si tú dabas el ancho para estar al nivel, porque era un alto nivel de aprendizaje, es un colegio bilingüe, si tú estabas en ese nivel de aprendizaje, ibas a poder estar. Que si no lo dabas, entonces pues lamentablemente no era fácil que estuvieras, ¿no? No había ninguna condición especial, no había ningún apoyo, no había nada, todo era normal y así fue, maravilloso, primaria, secundaria, hasta preparatoria, que te fue maravillosamente bien. Uy, pues sí, la verdad me fue bien y realmente platicábamos la entrega pasada que este colegio que mencionas fue el causante de que hoy estemos aquí. Platicábamos que pues por hacer labor social en la preparatoria, pues encontré al Club Rotario Xinantecatl y pues así empezó este proyectazo APERT que ahorita ya llevamos 8 años. Ya lo platicamos igual en la entrega pasada, váyanse a verla, corran para allá, no las quiero spoilear más, pero platícanos un poco desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido este trayecto de 8 años con este proyecto APERT? ¿Qué has vivido tú? Platícanos un poco de esta parte. Maravilloso. Ahí me cambió la vida en muchas cosas, me ha ido cambiando, la verdad. Todo lo que les puedo decir y les dije que fue muy triste, o el día más triste de mi vida cuando tú naciste, todo ha sido en pasos pues muy, muy positivos. Y justamente esta etapa de la preparatoria, cuando empiezas con este proyecto y te encuentras a gente maravillosa, al Club Xinantecatl, por supuesto, que hacen una sinergia encantadora, donde creo que ni tú ni yo nos esperábamos que esto creciera de esta manera y de ser de un proyecto obligado, ¿no? Por la preparatoria, ese famoso servicio social que tenemos que hacer todos, se ha convertido en un mega servicio social, o sea, porque ya no fue nada más cumplir con nuestras horas de servicio obligadas por el colegio para poderte graduar de la preparatoria, sino se ha convertido, como tú lo dices, en 8 años de una labor
no sé si altruista sea la palabra correcta, pero sí ayudando a mucha gente, que eso es algo maravilloso, cómo has impactado, pero con la ayuda de todas estas personas que han cobijado este proyecto de APERT México. Bueno, ahorita hablaremos tal vez de los encuentros. Me parece increíble, me parece fabuloso tu crecimiento personal que tuviste a raíz de ese proyecto pequeño de servicio social. Cómo tú brincaste, cómo se te quitó la timidez, cómo dejaste de ser la niña introvertida, dejaste de ser tal vez la niña un poco pesimista en el sentido de qué voy a hacer, o qué voy a estudiar, o a qué me voy a dedicar, ¿no? Porque pues finalmente, pues digo, uno piensa en el futuro también de sus hijos, y este proyecto, híjole, ya 8 años, qué rápido, no pensé que fueran ya 8 años, ha sido maravilloso, cobijada de gente que amo, encantadora, de verdad. Pues sí, la verdad ha sido una aventura. Saludos a todo el Club Xinantecas, pues allá sí nos están viendo. Saludos a mis papás adoptivos, que yo sé que nos están viendo. Muchos saludos también. Que acá, déjenme contarles y le debo una disculpa pública aquí, porque la entrega pasada le dije te amo a mi mamá adoptiva y no le dije te amo a mi mamá biológica. Hice sentimiento. Y se enojó la doña aquí, por eso hoy está de invitada, porque se la debía. Pero las amo a las dos. Yo lo sé. Y pues creo que... No me enojé, hice mucho sentimiento porque en el aire no dijiste que me amabas. Pero tú y yo sabemos que nos amamos. Sabes que te amo. Sí, yo también te amo. Pero bueno, platícanos, acabas de mencionar un poco esta parte de que yo era introvertida en la adolescencia. Platícanos un poco cómo lo viviste tú, si tienes ahora consejos para los papás y mamás que nos están viendo, porque muchos papás y mamás, pues ahí tienen las dudas de que pues muchos chicos APERT, algo que vamos a estar tratando en estos espacios es que, aparte de esta apariencia física que nos trae el síndrome, la mayoría somos en parte muy introvertidos, porque pues la gente tiene reacciones, a veces no muy favorables, que pensamos erróneamente que toda la gente va a ser así. Obviamente ya a medida que crecemos vemos que no es cierto, que hay mucha gente buena, pero en esta transición, platícanos tú como mamá, cómo la viviste y si tienes algún consejo para pues algunos papitos que andan por ahí atravesando esta situación. Híjole, pues tendría yo como muchas anécdotas que contar, pero bueno, no es que vaya a contar todas. Algo que a mí me preocupaba muchísimo en tu niñez, en tus primeros años, que muy lindos, como les platico del kinder y todo esto, justo es cuando se llegara a esta época de la adolescencia, que si bien para las niñas, para nosotras como niñas es bien complicado, ¿no? Esa etapa de manera natural, de manera general, por todos los cambios que sufrimos y todo. Yo tenía mucho miedo y pensaba mucho cómo iba a ser tu etapa de la adolescencia, socialmente hablando, ¿no? Con tus compañeras y bueno, con los compañeros del colegio y todo, y realmente fue, tal vez todos esos mis miedos, repito, eso ya está del lado de nosotros, de los papás. Ya aquí ya no hay médicos que nos salven, aquí ya no hay especialistas, o sea, aquí somos nosotros los que estamos aprendiendo día con día. Pues sí, te enfrentaste a una adolescencia, creo yo, o sea, yo así lo vivo o lo sentí, difícil por todos esos cambios, porque tú veías y convivías y tenías tus amigas y te volviste, o ya eras más bien, muy introvertida. Tengo experiencias muchas de salir, pues todavía en ese momento con tu papá y los tres que salíamos, por ejemplo, a comer o algo, y era el instante preciso que tú nos decías, vámonos, lo que estuviera pasando en el restaurante, lo que hayamos pedido de cuenta, lo que sea. Y claro, era la sensibilidad que tú tienes, porque a veces nosotros, o yo no lo notaba, cómo la gente o los niños o las personas te estaban observando, y por supuesto tú sentías una reacción de furia, ¿no? Y tú querías abandonar ese lugar al instante. Entonces, pues uno como papá no sabe qué hacer. Yo hoy
de verdad les quisiera decir, digo, en ese momento, pues claro, paga la cuenta y vámonos, ¿no? O sea, por supuesto. Obviamente fiestas de niños, era negado, o sea, si nos invitaban a una fiesta de compañeritos o que hubiera niños, obviamente era rechazarla. Hoy les quisiera decir, digo, a las mamás, por supuesto, a los papás que están pasando o van a pasar porque sus hijos empiecen esa etapa de adolescencia, es como darles la seguridad. La verdad es que no lo sabemos, o sea, no tenemos las herramientas en ese momento, somos ignorantes, somos papás ignorantes. Creo que pudiéramos en ese momento, también se vale hablar con la gente de alrededor que los esté observando. Más vale pregúntame a mí si tienes alguna pregunta, alguna duda con respecto a mi hija, te la aclaro con mucho gusto. Yo creo que es hablar, la comunicación, o sea, eso es lo más importante. Yo nunca lo hice, la verdad es que yo también prefería huir. ¿Y qué pasó? Pues que nos encerramos, ¿no? Fueron varios años en que preferíamos no salir en familia, o no, tú no preferías salir. Bueno, yo tenía que trabajar, entonces mi actividad laboral se terminaba y era como mejor, reclúyete en casa, ¿no? Y hoy de verdad lo digo de todo corazón, y hay, como tú lo dijiste también, allá afuera hay gente muy linda también, así como hay gente tal vez cruel, tal vez ignorante, o sea, finalmente pues habemos de todo, ¿no? En las personas, pero hay que hablarlo, ¿no? También hay gente muy, muy linda y muy valiosa que con hablarlo, con decirlo, lo va a entender. Pero sí fue una etapa, digo, por la edad obviamente que tú tienes ahora, las nuevas generaciones que se están integrando, pues aquí a México y todo, será distinto, estoy segura que será distinto. A los amigos Zapper que nos estén viendo de tu edad, que los quiero muchísimo a todos ustedes, sé que también la han pasado difícil, porque nos ha tocado una etapa todavía complicada, pero creo que estamos avanzando mucho en la parte social.